y en este caso con la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica, con Loli Martínez. Bienvenida, Loli. Buenas tardes. Una asociación que imagino que lleva ya algunos años aquí, ¿no? 6 años. Sí, 6 años. ¿Y cuántos asociados tienes? Tenemos unos 160. 160 socios. Explícame, ¿qué es lo que hacéis a lo largo del año aquí? A ver, a lo largo del año hacemos diferentes talleres. Hacemos talleres de relajación, hacemos talleres de baile, o sea, gimnasia con música. Hacemos agua gym, hacemos terapia de memoria, hacemos, bueno, con el psicólogo como terapia de grupo. Y cada jueves recibimos las visitas de las enfermas de fibromialgia y fatiga crónica para ayudarlas un poco. Hace 6 años, cuando formasteis la asociación, quizás estas enfermedades, la fibromialgia y la fatiga crónica, quizás no eran tan conocidas, pero bueno, sobre todo en el último año, en los últimos 2 años, los medios de comunicación la han puesto en primera línea, ¿no? De la opinión pública. Mucho trabajo nos ha costado, ¿eh? Cuando empezamos hace 6 años, precisamente empecé yo sola. Entonces, cuando yo decía que iba al médico y decía que tenía fibromialgia, en algún sitio decían ¿fibro qué? Como una cara así de espantadas. Gracias a Dios hemos conseguido que se nos escuche, que se nos comprenda algo. Todavía hay algunos médicos que no creen en la fibromialgia, pero bueno, seguiremos luchando por ello. O sea que aún hay médicos que dudan. Aún hay médicos que dudan, sí. Aún hay médicos que dudan. Donido, pues esta enfermedad está ya reconocida, ¿no? Sí, pero hay médicos de la antigua escuela que todavía no la aceptan, que si somos depresivas, que si somos... Nos ponen mil adjetivos antes de reconocer que realmente somos afectadas de fibromialgia o fatiga crónica. ¿Es lo mismo, fibromialgia y fatiga crónica? No. Fatiga crónica es un cansancio excesivo, un cansancio siempre estás cansado. De día y de noche, nunca descansas, y la fibromialgia es un dolor muscular. Claro, el dolor muscular no puedes hacer muchas cosas porque también te duele. Entonces, al no hacer ejercicio el músculo se va poniendo más blando, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Sí, no es lo mismo, pero son primas hermanas, como yo siempre digo, ¿sabes? La fatiga crónica llega a doler y la fibromialgia llega a darte un cansancio también que no puedes moverte. Aquí en Viladecans imagino que en la muestra de entitats vuestro objetivo es daros a conocer, ¿no? Sí, darnos a conocer, y personas que la tienen, que no han llegado todavía a la asociación, vienen al stand, les informamos de lo que hacemos, de lo que no hacemos, que allí hay un grupo de personas como ella, que es muy importante que lleguen a un sitio y alguien las escuche, que las comprenda y que sepa que no está sola, que hay más gente como ella. Es importante para vosotros, ¿no? Daros a conocer. Muy, muy importante. ¿Por qué? Por eso mismo, porque es que, yo hablo de mi experiencia. Yo cuando mi hijo tenía fibromialgia, no lo había oído nunca tampoco, ¿no? Entonces me encontré tan sola que no sabía dónde ir, que yo dije, hay que hacer algo para que otras personas que le pasan lo mismo que a mí tengan un sitio donde ir. Y allí vienen personas, lo lloran sus dolores, ¿sabe? Y entonces nosotros les aconsejamos, pues mira, yo hago esto, y entre todas decimos lo que nos va a mejorar a una, lo que nos va a mejorar a otra, y vamos cogiendo un poco de cada una y vamos ayudándonos. ¿Porque solo sois mujeres en la asociación? Sí. A ver, tampoco hay muchos hombres, ¿eh? De cada 10 mujeres a lo mejor hay un hombre solo. Pero que... ¿Esto es porque afecta menos a los hombres? Afecta menos a los hombres. Y también han ido algún hombre que tenía fibromialgia. Pero hablar que todos somos mujeres es un poco como que le da un poco de respeto, ¿no? De venir a apuntarse, porque claro, hacemos actividades, por ejemplo, el Aguayín somos un grupo de mujeres. Todos somos mujeres. Y un hombre solo parece que se encuentra un poco desplazado. Ha habido casos de hombres con fibromialgia que se han hecho socios, son mujeres, para estar un poco al tanto de todo lo que hacíamos, pero él no ha ido nunca por la asociación. ¿Aquí en la caseta de Viladecans hacéis algún acto especial este fin de semana o no solo dais información? No, mira, ahora a las 7 menos cuarto hacemos un tai chi, que también hacemos en la asociación. A las 7 y cuarto se hará la lectura del manifiesto, que lo hacemos cada año para el Día Mundial de la Fibromialgia, que fue el 12 de mayo, pero este año, al caer en ese puente... Así que era medio festivo y el tiempo no nos acompañó mucho. También aquí tiene más repercusión por ser la fira. Viene a leerlo la actriz Carmen Balaguer,
y siempre contamos con el apoyo del señor alcalde y de la regidora de Asuntos Sociales también, la Gisela Navarro, y bueno, se irá nuestro manifiesto para un pacto social, para que la sociedad, o sea, se implique un poco más con nosotras. O sea, que de unido hacéis actos, os movéis, ¿no? Hombre, eso, desde luego, si no... Si no, no nos escucha nadie, ¿eh? Pues Loli Martínez, de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Viladecans, muchas gracias y que vaya bien. Sí, quería invitar a todo el mundo que se acerque a escuchar el manifiesto a las 7:15, porque para nosotros es muy importante tener el apoyo de toda la gente. Pues allí estaremos. Gracias. Vale.